Hola, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Raimundo Silva y recuerda que esto es Rebelión Digital. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para pasar de donde estás a donde quieres llegar. El día de hoy te quiero hablar de algo muy importante que es la empatía. La empatía te va a ayudar muchísimo a mejorar todas tus relaciones personales, de negocio, en el trabajo, ya que no solo se puede aplicar en lo personal, en lo laboral, sino en todas las ramas en las que te puedas desempeñar. Es muy importante a la hora de comunicarte mejor, expresar mejor tus sentimientos, relacionarte mejor con todas las personas que te rodean, ya sea un jefe, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Todo esto te va a ayudar a mejorar esa comunicación, a ser más persuasivo, a comprender mejor a las personas más que nada. Yo no conozco ningún área de la vida en la que la empatía no juegue un papel clave. Entonces es supremamente importante que sepas qué es la empatía, para qué sirve, por qué es importante desarrollarla. Como toda habilidad social, es una habilidad, no es algo que nazcas con ella de manera natural, o sea, un talento que solo ciertas personas puedan tener en la vida, simplemente es una habilidad y como habilidad la puede desarrollar cualquier persona en este mundo y te puede servir, como te decía, a mejorar tus comunicaciones en lo personal, en lo laboral, relacionarte de mejor manera con tus hijos, tu jefe. Entonces, ¿cuál es la definición de empatía o qué es la empatía en sí? La empatía es la capacidad de reconocer los sentimientos de otra persona a través de los tuyos, reflejándote en ellos. O de otra manera, podría ser ponerte en los zapatos de esa persona con la que te estás comunicando, ¿de acuerdo? Con la que tienes una interacción. Esa persona, para comprenderla mejor necesitamos ponernos en su lugar, comprenderla, qué está pasando por su mente. Un ejemplo, seguramente tú te has visto alguna vez en el servicio. Si tú eres capaz de ponerte en el lugar de tu cliente, vas a comprender cómo está pensando, qué está sintiendo, y eso lo puedes usar a tu favor. ¿Para qué? Para servirlo de mejor manera, darle un mejor servicio, superar sus expectativas. Eso como cliente a ti te agrada. Si tú te pones en el lugar como cliente, en lugar de vendedor, vas a tener una una imagen más clara, una percepción de cómo él lo ve, para que tú te puedas anticipar a sus dudas, objeciones, temores, todos estos sentimientos que estén en él, tú los vas a poder reconocer y vas a poder aprovechar ese conocimiento. En programación neurolingüística, podría llamarse la empatía como la capacidad de tener una segunda posición, una segunda percepción. La primera posición es la tuya, es decir, como tú ves las cosas, ¿de acuerdo? Una segunda posición sería ponerte en el lugar de la persona con la que interactúas y cómo lo ve ella, cómo te ve a ti, por ejemplo, ¿no? Cómo ve las cosas. Eso sería una segunda posición. Y una tercera posición sería salirte de la escena y ser como un observador, ¿no? Por ejemplo, observar cómo tú interactúas con, por ejemplo, tu cliente, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de la empatía, que es estar en una segunda posición. Esa segunda posición es salirte del yo, y ponerte en el tú, o sea, en la persona en la que te estás dirigiendo. Esa persona va a entender mejor, o sea, tú vas a entender mejor si te pones en el lugar de esa persona, practicando lo que te digo, la empatía. Cada vez que tú tengas una interacción con alguien, una comunicación, y no estés llegando a un buen entendimiento, trata de ver cómo lo vería ella o esa persona. ¿O cómo lo verías tú si estuvieras en su lugar? ¿Cómo podrías tener esa percepción a través de la empatía? Seguramente te ha pasado que cuando vas a no sé, algún súper o algún servicio, está una recepcionista muy mal encarada y que casi no habla, casi grita, ¿no? O sea, ladra de plano. Y le haces una pregunta y está de muy mal humor, o sea, te trata muy descortésmente, ¿no? Con enojo y prácticamente le ves el enojo, ¿no? Y tú dices, ¿por qué está así? ¿Qué le pasa? Y tú tienes esas opciones, o sea, tú lo puedes tomar personal, puedes decir, oye, pero ¿por qué me trata a ti? ¿Qué le pasa? Y enojarte y hacer berrinches tú, ¿no? Pero si ves más allá de eso y notas qué le podría estar pasando a esa persona, es decir, si puedes ponerte en su posición y no verlo de tu perspectiva, sino en la de ella, ¿qué le estaría pasando? Probablemente tiene un problema personal, probablemente, no sé, tuvo un problema en el trabajo, tal vez tiene algún ser querido enfermo, y más en estos tiempos de pandemia, está preocupada por sus hijos, probablemente no tenga dinero, o sea, hay muchas causas por las que una persona pudiera estar así. No es algo que sea en contra tuya, algo personal, algo que tenga que ver contigo. Entonces, si tú pues, te pones en su lugar y dices, bueno, probablemente si yo
tuviera esas mismas características y tuviera esos mismos problemas, actuaría de la misma forma. ¿De acuerdo? Cuando vemos a personas que son violentas, que son irascibles, son groseras, son prepotentes, tú dices, bueno, si yo me hubiera criado en ese ambiente, si yo hubiera tenido esos padres que no me quisieron, que me trataron mal, que vi violencia, que vi cómo mi papá maltrataba a mi mamá, cómo mi papá hacía cosas indebidas, cosas ilegales, entonces yo hubiera crecido con esa mentalidad muy probablemente y actuaría de la misma forma que él está actuando. ¿Por qué? Porque soy capaz de ponerme en su lugar, soy capaz de reconocer sus sentimientos, soy capaz de entender todo su ambiente, cómo se desarrolló para llegar a ese estado de ánimo. Entonces eso te da un grado de empatía muy alto porque comprendes y de alguna manera pues ya no tomas las cosas personales, dices, esto realmente no tiene nada que ver conmigo, tiene más que ver con lo que esa persona está pasando, con lo que esa persona está sintiendo. Y eso es lo que le está haciendo reaccionar así. Conmigo solo se está desquitando de una manera, pero si yo no lo permito, pues no pasa nada. Simplemente ella quiere expresar eso, ese enojo y no sabe cómo. O sea, simplemente está haciendo grosero o grosera, pero no es algo conmigo, sino que lo puede hacer con cualquier persona. Y tú tienes, como te digo, la elección de decir esto tiene que ver de manera personal conmigo, me puedo enojar, me puedo amargar por eso, o no. O sea, simplemente trato de entender a la persona cómo está sintiéndose. Entonces, si tú eres capaz de practicar estos conocimientos de esta habilidad y desarrollarla, vas a comprender muchísimo a las personas. Una vez que desarrolles esta habilidad, entenderás mejor cómo funcionan los sentimientos y los estados de ánimo de cada persona. Vas a poder influir de mejor manera porque estás reconociendo lo que está pasando por su cabeza y tú podrás tener varias de las respuestas que él está buscando. Porque estás metido en su cabeza, digamos, de alguna manera, estás pensando como él. Esto también se puede practicar, por ejemplo, si tú quieres sorprender a tu cliente, como te decía al principio, si tú eres capaz de ponerte en lugar, bueno, si yo fuera mi propio cliente, ¿qué me gustaría que me dijera? ¿Cuáles serían las preguntas que yo me haría a mí mismo? O sea, yo poniéndome como cliente de mí mismo o como hijo, como padre, en la posición que tú quieras, en la otra persona, ¿cómo actuaría? ¿Qué pensaría? ¿Qué dudas tendría? ¿Qué miedos tendría? ¿Cómo me estaría sintiendo? ¿De acuerdo? En el ejemplo de un cliente, tú puedes decir, bueno, si yo fuera cliente, ¿cómo llegaría? ¿Qué pensaría? ¿Y cuál sería el servicio que yo esperaría para que yo dijera, wow, este servicio, producto me encanta, lo quiero comprar de nuevo, voy a seguirle comprando? ¿Qué? ¿Qué necesitas saber tú? Esto lo vas a lograr si te pones en el lugar de tu cliente, en el lugar de tu prospecto también, ¿no? Puedes decir, esta persona está sintiendo de esta manera, está pensando de esta manera, está sintiendo tal y tal miedo, tal y tal frustración, pero es algo que se tiene que practicar día a día, día a día a día. Si tú notas a las personas más carismáticas, más empáticas, que te caen bien y son sensibles, son personas que practican la empatía, son capaces de entenderte al 100%. ¿Por qué? Porque se ponen en tu lugar. Dices, caray, si yo estuviera ahí, reaccionaría de esta manera y te pueden entender. Así que si tú quieres mejorar tus entendimientos con las personas, tu comunicación, la empatía te va a dar acceso a un montón de oportunidades en lo laboral, en lo personal, con tus hijos, con tu familia, con tus negocios, con tu empresa, con tus clientes. Es algo básico y supremamente importante. Por eso te recomiendo que lo practiques mucho, todos los días, todos los días. Salte del ego, salte de ti, ponte en lugar de la otra persona para que puedas comprender y mejorar. Te aseguro que si lo practicas vas a obtener grandes resultados en corto tiempo. Pues bueno, me despido. Soy Raimundo Silva y te recuerdo que esto es Rebelión Digital. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para pasar de donde estás a donde quieres llegar.